Y ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a otro video más aquí del canal. Bienvenidos a la reseña de Ghost of Yotei, juego que terminé, bueno, voy a hacer el chiste, el año pasado. Nada, hoy día es primero de enero del 2026. Feliz año nuevo para todos y bienvenido a lo que prometí. Bueno, terminando cada juego y va a ser una pequeña reseña. Tengo puntos anotados en donde lo voy a estar leyendo, pero bueno, acá tengo al, a la bestialidad. Aquí está God of Yotei. Es bastante bonito por dentro, la verdad. Me gusta, me gusta. Perdón, el sí está aquí. Me gusta el diseño. Bueno, no me enrollo más. Terminé el juego. Terminé el juego, como lo pudieron ver. Tengo la serie en el canal de YouTube. Es muy bueno el juego, muy largo si lo quieres completar al 100%. Yo no lo hice al 100%, pero hice gran parte de todo lo que podía hacer. No saqué todas las armaduras, saqué solamente algunas, pero estuve bastante bien con eso. Sensación general al acabarlo. La verdad es que quedé con una sensación de que me gustó mucho. Me gustó mucho el juego. Ahora, ¿cumplió o decepcionó las expectativas que tenía? La verdad, las cumplió. Al nivel de God of Tsushima, no creo, pero las cumplió bastante, bastante bien. ¿Qué tipo de experiencia te dejó? Bueno, la verdad es que dejó una experiencia con una reseña. ¿Cómo se llama esto? Con una enseñanza en verdad. Es una enseñanza en verdad de lo que es el odio y lo que puede generar el odio y llevarte hacia otro lugar. Con la protagonista en este caso, la cual volvió al camino de la luz. Eso es básicamente la historia. O sea, es una historia. Bueno, al cabo. No vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto. ¿Por qué? Porque tengo que ir al apartado de historia en este momento. Y lo que es la historia. A ver, ¿qué tan contada fue? ¿Qué tan bien contada fue la historia de principio a fin? Bueno, mira, de partida, yo creo que la historia es una historia genérica en donde la protagonista, en este caso, o podría haber sido hombre o mujer, da igual, porque en ambos casos siento que es bastante genérico la historia, porque es la típica historia en donde llegas y dices, bueno, tengo que contar una historia de venganza y tengo que acabar con todo el mundo para cumplirla. Y entre medio de la historia de venganza vi la luz y creo que recapacité y ya no la quiero. Esa es la verdadera historia. ¿Logra enganchar del inicio? Sí, logra enganchar del inicio. No tanto como creería yo que fuera del inicio. No creo que esa parte en donde aparece el primer villano, que es la serpiente, que tienes que ir a eliminarlo, siento que es como una parte de la historia que podría haber sido contada un poquito mejor. O sea, el hecho de realmente que te costara encontrarlo y de que fuera un poquito más fuerte la sensación de victoria en la cual cumpliste tu cometido con la serpiente, ¿no? Pero en cierta forma el inicio estaba bien, no es el mejor de todos, pero estuvo bastante bien. El ritmo narrativo, a ver, el ritmo narrativo, la verdad es que de principio hasta fin tiene momentos bastante tensos. Las historias secundarias son algo que realmente es lo mejor que tiene el videojuego. Lo que son las historias secundarias, que puedes ir por ahí por el mundo abierto, perderte y encontrarte con un tipo que literalmente crió a un oso desde muy pequeño. Bueno, en este caso era una osa, y que por culpa de esa osa mató a una niña y él se siente culpable de por vida. Las historias son buenísimas, narrativamente hablando. Las secundarias es una barbaridad. Y creo mi recomendación es que completen la historia secundaria. Yo no lo completé al 100%, pero las historias secundarias están buenísimas, de verdad. Yo creo que es uno de los apartados mejores que tiene el videojuego, las historias secundarias. Pero no se queda atrás lo que es la historia principal. Como ya les dije, una historia principal genérica, pero está bien, cumple bastante bien. Eh, ¿El desenlace fue satisfactorio o divisorio? A ver, para mí el desenlace era esperable. Era como cuando ves una película y puedes decir, oye, creo que va a pasar esto y pasa. Eh, Era lo más esperable del mundo. Así que, en verdad, satisfactorio no fue tanto, ya lo estaba esperando. Divisorio tampoco, no creo que fuera tan polémico el desenlace. Pero bueno,
pero bueno, cada uno, cada loco con su tema. A algunos les podría haber gustado, a algunos no les gustó. A mí me pareció bien. Ok, hasta ahí, sin más. Bien. Hablemos entonces de la protagonista. Eh, ¿Qué me pareció la protagonista? Desde lo que fue el inicio de la protagonista hasta lo que fue el final. A ver, la protagonista la decantaron bastante bien al principio como una Onryo, como este espíritu fantasmal vengativo que estaba por ahí, que la gente le hacía ofrendas y que le pedía por favor que acabara con todos los males que pesaban, en este caso, a gente que le hacía mal. Creo que en ese sentido, bastante bien lo que fue el inicio de la protagonista y creo que decayó mucho el arco hasta el final cuando empezó a ver la luz, porque se empezó a alejar de lo que es esa parte oscura de lo que significaba la honra y se empezó a tirar un poquito más de la parte de la familia, o sea, de querer hacer su historia con la familia. Siento que no estuvo tanto a la altura, por ejemplo, como Jin Sakai. Jin Sakai desde el inicio hasta el fin tenía un objetivo claro y que era vivir con la frente en alto sabiendo de que el honor que él representaba no iba a volver. En este caso, por ejemplo, ella podría haber tomado las decisiones de querer volver a la luz, pero manteniendo la esencia de lo que la llevó desde un principio. O sea, no tanto lo que es la venganza, porque al fin y al cabo la historia cuenta eso, sino en el tema de que ella se deshizo de la Onryo. No quiso ser más la Onryo, no sé, eso me pareció un poquito más complicado al final de poder entenderlo en la historia. La evolución del personaje a lo largo del juego, bueno, ya lo comenté, lograste conectar emocionalmente con su viaje. La verdad es que, como les digo, era una historia bastante genérica, por lo tanto, lo de la conexión es un poquito más complicado entender, o sea, entenderlo tú puedes, porque hablamos de generalidad, pero es un poquito más complicado conectar bien de todos los sentimientos que tenía el personaje. La decisión que define su personalidad, sí, obviamente mataron a toda su familia y ella pensó que hasta su hermano estaba muerto cuando después ya estaba vivo. Así que no, o sea, totalmente de acuerdo con el tema de lo que fue definición de su personalidad al principio. De la decisión de su personalidad en el final del juego, bueno, un poquito más cuestionable. La comparación inevitable con Jin Sakai, sí, ya lo estábamos hablando, no fue mejor personaje, tampoco es como que haya sido horrible personaje, porque está bien, es un muy buen personaje, pero al nivel de Jin Sakai no lo creo. No lo creo sinceramente para nada. Y no tiene nada que ver porque una persona que sea mujer y el otro sea hombre, sino que es porque la ambientación japonesa la ambientación japonesa es lo que lo estaba llevando. Jin Sakai fue bastante respetuoso de inicio a fin. Es decir, a pesar de que él cometió errores, él seguía siendo un samurái hasta que comenzó a transformarse en un shinobi de a poquito. Esa transformación se fue dando y lo podías conectar bien con el personaje. No así, por ejemplo, con ella, porque en este caso la protagonista de inicio a fin buscaba venganza y eso era todo lo que la motivaba y todo lo que le hacía pelear como peleaba. Al final, no sé, yo por ejemplo en el videojuego lo comenté en su momento de que no me parecía correcto históricamente hablando de que el padre le enseñara a la hija en vez de al hijo a luchar, por ejemplo, con las espadas o le prometiera, por ejemplo, las espadas a la hija, siendo de que en ese tiempo, históricamente, el primogénito en este caso, que es el primer hijo, es el que tenía que llevarse toda la batuta de lo que era el padre, de lo que era la herrería y de lo que era, por ejemplo, en este caso, el combate o heredar el arma del padre. Pero no es que yo diga, por ejemplo, no, es que uno puede decir mató a toda su familia, se quedó con la espada. Sí, obviamente eso pasó, pero voy al hecho de que hay momentos en la historia en donde el padre prefiere a la hija que al hijo para poder enseñarle combates. Entonces, es un poco raro simplemente. No creo que tuve esa sensación, por ejemplo, de que la personaje fue progresando, sino que como que todos se enfocaban alrededor de ella. Y no, por ejemplo, ella alrededor del mundo. Porque ella, por ejemplo, no sé, que el padre le hubiera dado todo el beneficio al hijo y ella por detrás o a escondidas le pidiera que le enseñara y cosas así. Bueno, eso sí estaría históricamente correcto. Pero no como la moldearon en el personaje en este caso.
Vamos entonces con otra. Personajes secundarios. ¿Qué tan memorables son? Bueno, los personajes secundarios la verdad son bastante buenos, salvo uno, que es la mujer, la que era la antigua miembro de los 5 Yotei. Salvo esa que es tremendamente pesada, de verdad. No puede existir un personaje que la metieron a la fuerza más que ese personaje, de verdad. O sea, eh, no sé, la historia, cómo se desarrolló y de que ella constantemente estuviera detrás de Atsu en este caso y de que insistiera tanto y que te quiero ayudar, que te quiero ayudar, que te quiero ayudar. Yo creo que igual, ya, ok, lo entiendo por un sentimiento de culpabilidad, pero es que siento que todas las misiones donde estaba involucrada ella eran como metidas a la fuerza. No sé, es raro, pero así lo sentí. Siento como que ese personaje está metido a la fuerza. Así de simple. En cuanto a los demás personajes, estaban bastante bien. Por ejemplo, el personaje del hermano, muy bueno. Y acorde a lo que es la parte histórica, lo que son los Matsumae, los samuráis de esa época que son casi la policía. Bastante bien. Igual que, bueno, los demás, la hija, personajes secundarios que te enseñaban, por ejemplo, maestros, bastante bien su historia también bien desarrollada, me gustaron mucho. Aportan realmente a la historia o se sienten de relleno. El que se siente de relleno, ya lo dije, no puedo, de verdad que no puedo con ese personaje, de verdad. Pero se siente muy de relleno. La misión secundaria más destacable. A ver, la decisión secundaria más destacable. Es que hubieron varias, son bastante memorables lo que son las secundarias de este juego. Pero yo creo que las mejores decisiones, por ejemplo, o sea, perdón, las mejores misiones que pudieron haber serían, a mi juicio, me gustó mucho, por ejemplo, la historia del oso. Y me gustó mucho también la historia, por ejemplo, del samurái que no podía morir. Uf, qué buena historia también. Pero bueno. Al cabo, son historias. Los antagonistas, presencia, carisma y motivaciones. A ver, me gustaron mucho los protagonistas, o sea, los antagonistas, perdón, pero mucho. Salvo uno, la serpiente. Creo que no le dieron el desarrollo que ese personaje necesitaba como para que tú le agarraras el odio al principio. No se lo dieron. Y creo que los demás estuvieron bastante bien porque te daban ese desarrollo, te daban esa historia de cómo pasó con el Kitsune, de cómo pasó, por ejemplo, con el tipo del fuego. Bueno, te daban ese desarrollo, pero no te lo dieron, por ejemplo, con la serpiente y creo que fue el único error que hubo. Jugabilidad. ¿Qué tan divertido sigue siendo el combate al final del juego? Bueno, de inicio a fin el combate es el mismo, lo único que vas aprendiendo son armas nuevas, ni siquiera técnicas. Porque técnicas, las únicas nuevas que podrías aprender son como el corte con el viento y poco más. Pero lo que va cambiando son los armamentos. Y lo respeto. De inicio a fin es el mismo, se respeta y el combate está muy bueno, tengo que decirlo, muy bueno. La variedad real de enemigos, en verdad, no hay, porque los enemigos traen los distintos tipos de armas que tú puedes tener, tienes que colocarle un arma que le hace contra, o sea, contra la otra arma que están ocupando, por ejemplo, si uno viene con lanza, el otro, Atsu tiene que ocupar un arma de espada doble porque es la que le hace el counter. Pero en este caso, la variedad de enemigos, a pesar de que cambiaba de armamento, era el mismo. Simplemente, ¿qué es lo que te variaba? Te variaba en la armadura. Si eran mucho más complicados, iban a tener más armadura. Fin. Te costaba más matarlo. Te costaba mucho más. Te costaba mucho más penetrar su armadura. Pero, bueno, al fin y al cabo, esa es la variedad de enemigos que había. ¿El sistema se vuelve repetitivo o no? Sí. ¿Qué es lo que te hace que no se vuelva repetitivo? El mundo abierto. El mundo abierto es precioso. El mundo abierto tiene misiones secundarias que no necesariamente tienes que pelear. Y eso es lo que yo creo que es lo que lo salvó, que no se volviera tan repetitivo lo que era el combate. Pero el combate era el mismo. El combate era el mismo. El sigilo. ¿Es útil, opcional o desaprovechado? A ver, el sigilo. El sigilo en este juego está muy bien. Yo no soy una persona que juega con sigilo. No puedo tocar muy bien este punto. Creo que el sigilo podría haber estado bien si es que hubiera hecho misiones con sigilo. No hice ninguna misión con sigilo. Pero he visto videos en donde el sigilo sí ha demostrado ser bastante útil. Por lo tanto, yo puedo considerar de que el sigilo estaba bien.
El sigilo estaba bien. La curva de dificultad del inicio, la mitad y el final está buenísima. Buenísima. ¿Saben por qué? Porque al principio yo los cortaba con mantequilla. Yo bajaba a los enemigos como mantequilla. Y para cuando ya llegué al final, si se dieron cuenta, la pelea final con el boss final, eh, pues me bajó en cuanto me demoré 1 hora y media en tratar de ganarle. Yo creo que en ese aspecto muy buena es la pelea final y muy buena la curva de lo que es la dificultad del videojuego. La exploración y el mundo abierto. El mundo abierto te invita a hacer de todo, de todo. Incluso ir por ahí simplemente a sacar fotografías. Incluso ir por ahí, perderte y encontrar una misión secundaria detrás de una piedra. Encontrar un zorrito que te está llevando a un altar porque tienes que sacar otra cosa y ese altar está en la punta de un monte que por cierto es proceso y tienes unas vistas maravillosas de lo que es la isla. Yo creo que el apartado de exploración y mundo abierto es el mejor del juego y está a la altura de God of Tsushima. No es broma. Incluso me atrevería a decir que algunos sectores de Yotei son un poco más bonitos que God of Tsushima. Y lo tengo que decir, el apartado artístico y el de mundo abierto es espectacular. Espectacular. ¿Se siente más vacío que Ghost of Tsushima? Sí, porque son un poco más de planos, pero estos planos que te estoy hablando yo, que son planos de monte y que hay árboles por todos lados, está lleno de misiones secundarias. Por donde tú vayas tienes por quién conversar. Se siente ese mundo abierto, se siente. Y tengo que decirlo. Se siente vivo. Se siente vivo. Puedes ver a las personas compartiendo, pescando, puedes ver uno haciendo una fogata, te puedes sentar al lado de unos viajeros, empezar a conversar, que te cuentan su historia. Se siente muy vivo. Está muy bien ese mundo abierto. En el apartado técnico, rendimiento general, bugs, FPS, errores, yo lo jugué en una PlayStation 5, la verdad es que es bastante bien, no tuve ningún bug, no tuve ninguna caída, bueno, una que otra caída de FPS, pero la nada misma, y de errores no tuve absolutamente ninguno. ¿De qué es el mayor bug que tuve? De querer tirarme por un lugar que no debía. O sea, me tiraba, por ejemplo, por una roca y el personaje se quedaba así como en cunclilla y ¡guau! Como que descendía de a poquito. Fue el mayor bug que tuve. Simplemente eso. Las animaciones, las físicas están muy bien hechas. Le disparaba el fuego, se propagaba de una manera correcta. El fuego se comía a todos, incluyendo a mi personaje en este caso. Entonces, está bastante bien. Las cargas de las transiciones es lo mejor del juego, se lo juro. Yo jamás había visto un juego que yo aprendiera en la consola, seleccionara el juego y en menos de 5 segundos ya estaba jugando. Ya estaba jugando, ni siquiera estaba en el menú. Estaba jugando. Literal. Las cargas y las transiciones son lo mejor de este juego. Y felicidades en este caso a Sucker Punch por las cargas y las transiciones. La IA enemiga es inteligente o predecible. La verdad es que es bastante predecible. Creo que igual depende mucho del nivel del nivel que tú le pongas, porque sé que si le pones un nivel un poquito más experto en este caso del combate, es muchísimo más difícil, porque te van a atacar todos a la misma vez y tienes que estar preocupado de tus flancos, aparte de los tiradores que te están tirando por los costados. Así que en el apartado de la IA, sí. Creo que está bastante bien para lo que el juego te está ofreciendo. El estado del juego al lanzamiento y al terminarlo, bueno, ya lo comenté. En el apartado técnico, el estado del juego, bueno, al principio empezó obviamente como todo juego, con muchos jugadores y muchos streameando y muchos mostrándolo. Y al cabo de ya de 5 días, una semana, ya como es normal, decayó, ¿no? A mí no me gusta hacer eso. A mí me gusta exprimirlos todo lo que puedo, los videojuegos, y luego de eso hago esta pequeña reseña. Pero bueno, estuvo bastante bien lo que fue un lanzamiento muy bueno de parte de lo que fue PlayStation y Sucker Punch. En el apartado artístico, amigo, no tengo mucho que decir en el apartado artístico. Es hermoso, hermoso. Los paisajes impactaron muchísimo. El clima, la nieve, la dirección artística, la potencia gráfica, los momentos visuales que son memorables, que te estás bañando en un lago y miras el horizonte junto con el mar, el sol saliendo. Tiene una identidad bastante bien recreado lo que es Japón en esos años. No, amigo, eso es buenísimo. Sí, el único punto negativo aquí es de que históricamente correcto no es.
¿Ok? Históricamente correcto no es y eso no podemos decirlo y no nos podemos poner las vendas en el ojo. Es muy bueno, muy bueno, pero, pero si... yo no estoy diciendo que la protagonista no sea mujer, estoy diciendo, por ejemplo, en este caso, de que, no sé, fuéramos a una taberna y que los hombres nos dijeran qué hacíamos con esa espada si nosotros no éramos samurái ni tampoco éramos guerreros y que éramos mujeres y que nos reprendieran todo el rato por eso y que no quisieran ayudarnos, ok, eso es históricamente correcto. Y eso hubiera estado bastante bien. Pero no, es como que, insisto, hasta el apartado artístico, todo giraba en torno a la protagonista principal, que no era históricamente correcto. Em, Música y sonido, puf, ¿qué te puedo decir de la música y el sonido? La música estaba presente en los momentos claves. Era la música idónea en todos los momentos. Que tú cargabas de un punto A a un punto B por una pradera y los caballos estaban pasando, espectacular lo que era la música. Que te venía un ataque en masa, la música te cambiaba, te hacía un ritmo un poquito más rápido. Que estabas ganando el combate muy fácil, la música te cambiaba. Que te estabas complicando, la música te cambiaba y te daba un poquito más de aire para seguir combatiendo. El uso del silencio fue espectacular. Hay momentos en que sonaba la música, te la bajaban, sabías que tenías que caminar un poco más lento y el silencio dominaba y te veías todo lo que era el apartado artístico. No, espectacular. El doblaje y las actuaciones, yo lo jugué obviamente en español latinoamericano, buenísimo. Nada que decir, muy bueno. Y la inmersión en general estaba bastante bueno en cuanto a lo que es el apartado de música y sonido. La comparación directa con God of Tsushima. Uff, en aspectos que mejora claramente a God of Tsushima, yo creo que lo mejora en el aspecto visual. Para mí es mucho más bonito God of Day. El aspecto visual lo mejora muchísimo. Y en el aspecto de combate, se siente mucho más fluido el combate en God of Day que en God of Tsushima. Pero en God of Tsushima lo que me gustaba era el tema de las distintas poses que tú podías tener para combatir. Y en este caso tú combatías con distintos tipos de armas. Aquí eso también estuvo bastante bien, pero el combate en sí se sintió más fluido en God of War. ¿Vale? ¿En qué aspectos se quedan igual? A ver, yo creo que en el aspecto que se quedan igual sería como en... en la historia, yo creo. A ver, la historia de God of Yotei y God of Tsushima son historias predecibles, ambas. Ambas son historias de motivadas por la venganza. Ambas son muy parecidas. Yo creo que en ese aspecto se mantienen igual. ¿En qué aspecto incluso empeora? ¿En qué aspecto empeora? Yo creo que bueno, es claro el aspecto que empeora. No fue históricamente correcto. No fue históricamente correcto en los momentos que fue donde se realizó todo en esta época de Japón. Y si se siente como evolución natural o como cambio arriesgado. Yo creo que se siente como cambio arriesgado, no como una evolución natural. No siento que sea una continuación de God of Yotei. O sea, de God of Tsushima, perdón. No la siento para nada. No siento que era como que tú estás viviendo ese traspaso desde Tsushima a Yotei. Son historias totalmente independientes y son historias que no se sienten que existan en el mismo universo para que me puedan entender. Siento que no existen en el mismo universo, sino que cada historia es independiente una de otra. Creo que fue un cambio bastante arriesgado lo que hicieron con God of Yotei. Y siento de que no es que estuvo mal que fuera una protagonista mujer, sino que la hicieron mal. Hicieron mal la historia, cómo fue evolucionando, cómo se iban comportando los NPCs dentro del mundo. Creo que ahí es el punto crucial en comparación con God of Tsushima. God of Tsushima se notaba que era un personaje trabajadísimo, pero trabajadísimo, y que iba evolucionando acorde a lo que era esa época de Japón, del Japón. Pero bueno, así es como queda. A ver, los mejores del juego son punto indiscutible el apartado gráfico y el combate. El apartado gráfico y el combate.
Es así de simple. Esto es lo mejor del juego. Momentos que voy a recordar toda la vida, momentos claves. Yo creo que habían giros argumentales muy buenos. Habían giros que no te esperabas, sí, sí, está claro. O sea, la historia es totalmente predecible, pero habían giros dentro de la historia de que, no sé, en vez de irte por la derecha, que era totalmente esperado, te iba por la izquierda, pero el desenlace era el mismo. No sé, para que me entiendan. Pero bastante bueno algunos giros argumentales. ¿Razones por las que vale la pena jugarlo? Amigo, ¿cómo no va a valer la pena jugarlo? Si te gustó God of Tsushima, te va a gustar God of Yotei. Son muy similares, muy, muy, muy similares. Y todo lo que dije hacia atrás de lo que podría haber sido malo es lo más pequeño que hay dentro del juego. La verdad es que el juego es bueno. No, 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 no podemos negar eso. El juego es bueno. Y esto lo digo para todos los que son haters de God of Yotei. El juego es bueno. Es bueno. Es muy buen juego. Sí tiene algunas yayitas de que ya las comenté, pero es muy buen juego y vale la pena totalmente jugarlo. En conclusión final, el tipo de jugador que lo va a disfrutar más, el mismo jugador que le gustó Tsushima. Es así de simple. Se lo recomiendo por completo si les gustó Ghost of Tsushima. ¿Justifico su precio? Sí, sí. Porque, bueno, el apartado artístico, el apartado de las historias, el doblaje que es espectacular. ¿Justifico el precio? Sí, sí, justifico el precio. Tiene gallitas como todos los juegos, pero justifico totalmente su precio. No es un precio exagerado como Nintendo, pero tampoco es un precio tan bajo. O sea, me parece un precio normal, de hecho. Porque yo lo compré en cuanto, en $70, creo, en el momento de salida. Ahora ya están en 60, $50. Creo que justifico totalmente su precio en este momento. Nota personal, aunque no usen la... A ver, nota personal. Si tuviera que darle una nota del uno al... Del 1 al 10. Sí, del 1 al 10 yo creo, como el sistema estadounidense. Si tuviéramos que darle una nota del 1 al 10 yo le daría un 8. 8. Es muy buen juego. Yo le doy un 8. Sí, yo le doy un 8 personalmente. ¿Qué me gustaría ver al futuro? Mira, en el futuro no sé si van a sacar un DLC de este juego. Si sacan un DLC probablemente lo voy a jugar. Lo que me gustaría ver en el futuro es que si existe una secuela de Yotei o de Tsushima o de ambos, por ejemplo, que algún juego que conecte a ambos, como ya lo iba diciendo anteriormente, me gustaría que por lo menos fuera canónica, históricamente hablando. Pero no, están bastante bien. Igual se arriesgaron harto en hacer el cambio de lo que fue Tsushima con lo que son las posiciones a Yotei con lo que son el cambio de armamento simplemente. Creo que está bastante bien. Y son cambios arriesgados que me gustaron. No quiero entrar a debatir si me gusta más uno o me gusta más el otro porque ambos tienen su estilo. Pero creo que para futuro, si hacen otro juego más de esto, espero que en otra región de Japón sea muy, muy, muy bonita como lo hicieron y que sea históricamente correcto. Yo creo que si es históricamente correcto, el juego va a ser muy bueno. Va a ser como God of Tsushima. ¿Cuál de los dos pongo ahora por encima del otro? Indudablemente. Tsushima primero, Yotei después. Y no tengo ninguna duda en eso. Tsushima primero y Yotei después. Nada, amigos. Creo que eso es todo por el día de hoy. 30 minutitos de lo que fue una reseña de God of Yotei. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye bye, cuídense. Adiós. Adiós.